¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime por las pantallas de CNN Chile. Viernes 14 de abril, llegamos ya a la mitad del cuarto mes del año, una jornada importante donde finalmente se anunció este anhelado acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en materia de seguridad. Serán 31 finalmente los proyectos que se verán de acá a fin de año en un fast track legislativo donde, por supuesto, van a tener muchísimo trabajo en el Congreso. Vamos a estar revisando eso y otras cosas más durante esta noche. Revisemos los principales titulares de esta jornada. El gobierno anunció finalmente su adhesión al acuerdo por la seguridad planteado por los presidentes de las dos cámaras del Congreso. El pacto considera la tramitación de 31 proyectos, los que serán incluidos en este denominado fast track legislativo. Paralelamente, algunos alcaldes informaron que sus comunas ya fueron anunciadas en el plan Calle Sin Violencia, entre ellas La Florida, Valparaíso, Iquique y Temuco. Continúa la polémica por la fallida compra de la clínica Sierra Bella. Hoy día la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, solicitó la renuncia de 2 funcionarios municipales luego de que la Contraloría objetara esta transacción. La jefa comunal también acusó oportunismo político tras recibir críticas desde la oposición. Martín Pradenas seguirá en la cárcel. Así lo decidió el Tribunal Oral en lo penal de Temuco, el que rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva. La audiencia se dio en la previa al inicio del segundo juicio oral en su contra, programado para el próximo 24 de abril, en la que el imputado deberá enfrentar cargos por 7 delitos de connotación sexual. Y en temas internacionales, el Consejo Constitucional de Francia validó la impopular reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, que contempla el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años. Tras conocerse el fallo, diversas manifestaciones se han registrado en las principales ciudades galas. Todo eso y más, aquí comienza CNN Prime. El gobierno amplió finalmente la cantidad de comunas que integrarán el plan Calle Sin Violencia, luego de que esta semana se filtraran 10 de las supuestas comunas que formarían parte de una primera etapa de este plan de seguridad del Ejecutivo. Durante este viernes fue la ministra del Interior, Carolina Toá, quien adelantó que serán más de 30 las comunas que lo van a conformar. La secretaria de Estado llamó personalmente a los alcaldes incluidos, entre ellos todas las capitales regionales. Esto a raíz de una petición del presidente de la República, Gabriel Boric. Desde el gobierno han informado que el listado oficial de las comunas que están dentro de este plan Calle Sin Violencia se va a dar a conocer a más tardar este día sábado, luego de que la decisión se les comunique a todos los municipios involucrados. Lo primero era avisarles uno por uno a las alcaldesas y los alcaldes. Eso se ha estado haciendo, todavía no termina. Y una vez que terminemos ese proceso vamos a seguir con anuncios más grandes. Pero lo primero es que ellos estén informados directamente de boca de las autoridades de gobierno. ¿Cuándo estarían todas las comunas ya informadas? Yo espero que durante el día de hoy o a primera hora mañana, depende de que logremos ubicar algunos que han estado más ocupados. Se incrementó el grupo porque el presidente al revisar la lista hizo algunas solicitudes. Por ejemplo, él pidió que todas las capitales regionales estuvieran incorporadas, independientes de sus indicadores. Comunas como Valparaíso, Rancagua, Temuco, Arica, La Florida y Alto Hospicio son algunas de las que ya han confirmado su participación en este plan y han valorado la determinación que les permitirá contar con mayores herramientas y recursos para el combate de la delincuencia. Me parece oportuno, una noticia buena para nuestra ciudad. Creo que era bastante injusto que quedáramos fuera. Creo que esto es clave para combatir la delincuencia. Nosotros no descansaremos en esta materia. Y ahora, con mayor razón, teniendo un apoyo que va a permitir nuevos recursos para alarmas comunitarias, para iluminación, para recuperación de áreas verdes y espacios públicos, mayor cantidad de carabineros, sin duda va a venir de una forma bastante positiva a mejorar las condiciones de seguridad de nuestra ciudad. Una decisión que esperábamos con ansia y que ojalá hubiese sido desde el principio, pero no importa, ya está, la tenemos. Lo relevante es que en este tema, junto al gobierno, tenemos que hacer un frente común ante la delincuencia y el narcotráfico. Reconocemos y valoramos el llamado al subsecretario al decirnos que ingresamos a este listado. Reconocemos en él al presidente Boric y al gobierno de Chile en un cambio de actitud que valoramos y esperamos que se mantenga.
Cambiamos de tema, lo anunciábamos también en los titulares de CNN Prime. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco ordenó mantener la prisión preventiva para Martín Pradenas. Todo esto tras rechazar una solicitud de su defensa para cambiar esta medida cautelar. Pradenas está acusado de 7 delitos de connotación sexual y Catalina Sánchez, nuestra corresponsal en la región de la Araucanía, nos va a contar más detalles. Cata, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Ivo, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, efectivamente, durante esta mañana se llevó a cabo una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares por el caso de Martín Pradenas. Martín Pradenas, tú bien lo adelantabas, es imputado por 7 delitos de connotación sexual. Serían contra 6 víctimas, ¿no? Por abuso sexual y también por violación. Hace un par de meses ya se llevó a cabo un juicio en el cual fue sentenciado a 20 años de cárcel. Iban a ser 18 porque se le restaban, ¿no? Los 2 que estuvo en prisión preventiva. Sin embargo, se confirmaba después, posterior a ello, la anulación del juicio por parte de la Corte Suprema porque la defensa había argumentado que había falta de imparcialidad producto de publicaciones que habría hecho el juez redactor en ese momento, por lo cual ahora se genera todo este proceso nuevamente y se prepara ya para un nuevo juicio. Durante esta mañana, Ivo, fue muy importante la audiencia porque se presentaron varios puntos importantes, por supuesto lo principal, ¿no? Y que solicitó la defensa fue cambiar esta medida cautelar de prisión preventiva, lo cual fue rechazado por el tribunal. ¿Por qué? Porque decían que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas, e incluso decían que podría haber un peligro de fuga a pocos días de iniciarse ya este segundo juicio el próximo 24 de abril a eso de las 9 de la mañana, un juicio que se va a extender por 37 jornadas y que se va a desarrollar de forma híbrida, es decir, el imputado va a tener que comparecer de forma presencial al tribunal, pero también participar de forma telemática. Uno de los puntos muy importantes que se tocó en la audiencia fue que la defensa ofreció una caución de 5 millones de pesos. ¿Para qué? Para que el imputado pueda comparecer en libertad al tribunal cuando se iniciara este segundo juicio, lo cual también fue rechazado, ¿no?, por el tribunal, argumentando que existe un peligro de fuga, por lo cual Martín Pradenas se va a mantener privado de libertad. Él se encuentra todavía en el centro penitenciario de Nueva Imperial, acá en la región de la Araucanía. Él estuvo varios meses en Valdivia, sin embargo ya fue trasladado a fines de marzo hasta la región de la Araucanía a solicitud de la defensa para poder estar más cerca de la familia. Tenemos declaraciones por parte de la defensa del imputado que señalaba, ¿no?, y argumentaba que la prisión preventiva ha sido ya de forma abusiva en su contra, por lo cual piden entonces que, pedían, ¿cierto?, que fue rechazado finalmente, que se bajara un poco la intensidad de estas medidas, por ejemplo, por un arresto domiciliario. Escuchemos esas palabras. La Corte Interamericana ha dicho que cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado puede limitar la libertad del imputado con otras medidas cautelares menos lesivas que aseguran su comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad. En razón de todo lo anterior, vuestra señoría, y siendo lo más sintético posible, solicitamos lo que dijo el colega y en el subsidio, evidentemente, que se modifique el fin del procedimiento por peligro de fuga y se fije una caución al efecto. Se rechaza esta solicitud entonces, Catalina, a días solamente de este segundo juicio por este caso y también con una defensa nueva de Martín Pradenas, porque recordemos sus abogados que estaban llevando esta causa han ido renunciando a medida que ha avanzado este caso. Sí, así efectivamente, claro, cuando se confirma que se anula este primer juicio, renuncian los 3 abogados con los que contaba Martín Pradenas, que era Gaspar Calderón, Rosemary Contreras y también estaba Javier Jara. Ellos se renunciaron a su defensa, por lo cual hoy día Martín Pradenas está siendo representado por 2 abogados de la Defensoría Penal Pública. Se hablaba de que podría tener un abogado particular, eso no ha sido confirmado y sigue siendo representado por estos 2 abogados hasta este momento, quienes solicitaron, ¿no?, que se revoque esta medida cautelar de prisión preventiva por una de menos intensidad, lo cual fue rechazado una vez más. Incluso un punto importante, Ivo, es que, bueno, no es primera vez que se desarrolla una audiencia para revisar estas medidas cautelares, porque el pasado 24 de febrero se llevó a cabo otra audiencia por la misma razón. Y, claro, el tribunal ha mantenido sus dichos, ¿no?, de que se rechaza esta solicitud y se va a mantener privado de libertad. Por supuesto que la Fiscalía en ese momento, durante esta mañana, también se opuso a esta solicitud, diciendo que habían argumentos suficientes para que el imputado siga preso. Por el momento siga en prisión preventiva a la espera de este segundo juicio. Tenemos esas palabras del fiscal y también del abogado de las víctimas. Escuchemos. Y particularmente, señoría, la gravedad
El día de hoy se realizó audiencia en la cual se revisó aquella petición de la defensa en cuanto a modificar la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre el imputado Martín Pradenas. Sin embargo, el tribunal, acogiendo los argumentos de la Fiscalía y de los querellantes, desestimó esta petición, estableciendo que la libertad del imputado sigue siendo peligrosa para la seguridad de la sociedad, de las víctimas, y existiendo también un peligro de fuga, decidió mantener esta medida cautelar, manteniéndose también la fecha de inicio del juicio oral en esta causa para el día 24 de abril del presente año. No hay un ejercicio abusivo en el proceso, digamos, para dilatar el inicio del juicio, en el fondo, en contra del imputado, digamos, si no han sido circunstancias racionales, digamos, y entonces no puede argumentarse, digamos, que el tiempo transcurrido no ha sido de una manera de asegurar también las garantías de todas las partes del proceso. Por tanto, no puede ser entonces argumento para revocar la prisión preventiva y no habiéndose invocado nuevas circunstancias, corresponde rechazar la solicitud. Claro, a Martín Pradenas, como lo decíamos al comienzo de este contacto, se le imputan 7 delitos de connotación sexual. Son hechos que habrían ocurrido desde noviembre del año 2010 y hasta septiembre del año 2019, sin duda el caso más emblemático, y que llevó también a toda la investigación que sigue en curso. Fue el caso de Antonia Barra, la joven estudiante que denunció haber sido violada por Martín Pradenas en Pucón en septiembre del año 2019 y que lamentablemente más tarde se quita la vida. Fue en ese momento en que surgen también nuevas denuncias en contra del imputado y que llevó a un primer juicio que finalmente fue anulado, y ya está todo a la espera, ¿no?, del próximo 24 de abril para este nuevo juicio que se va a desarrollar en 37 jornadas de forma híbrida. El imputado va a comparecer de forma presencial en el tribunal y también participar de forma telemática. Tenemos también las palabras de la jueza, ¿no?, que leyó esta resolución durante la mañana. Te invito a que pasemos a revisarlas. Se mantiene la medida cautelar de prisión preventiva toda vez que se dan en la especie los requisitos que establece la letra A, B y D del artículo 140 del Código Procesal Penal. Se mantienen las condiciones para estimar que la libertad del imputado resulta peligrosa tanto para la seguridad de la víctima como de la sociedad. Además, y dada la proximidad del juicio, aparece un peligro de fuga evidente, puesto que este se encuentra fijado para no más de 5 días hábiles a contar de esta fecha. Claro, ahí está la resolución entonces de la jueza. Una vez más se rechaza la solicitud de la defensa de Martín Pradenas. Se reiteramos, 7 delitos de connotación sexual se le imputan a esta persona que sigue privada de libertad en la cárcel, ¿no?, de Nueva Imperial, en el centro penitenciario. Va a seguir ahí hasta que se desarrolle este nuevo juicio finalmente, ya el próximo 24 de abril. Acá hay varios puntos importantes, Ivo, como por ejemplo tiene relación con la revictimización, ¿no?, que fue muy cuestionado en su momento cuando se anula este juicio. Sin duda que generó diversas reacciones, porque claro, ¿qué implica esto? Poder presentar nuevamente las pruebas, las evidencias que presentó en su momento la Fiscalía, volver a relatar los hechos que describieron en su momento las víctimas. No serían 6 víctimas que habrían acusado abuso sexual y también violación por parte de Martín Pradenas. Todo eso se va a desarrollar en 37 jornadas. Entonces, en este segundo juicio estaremos sin duda pendientes de lo que ocurra en esa instancia y, por supuesto, conocer cuál va a ser la sentencia que se le va, que va a pesar sobre Martín Pradenas, si va a ser lo mismo que eran 20 años, que iban a ser 18 efectivos por los 2 años que se restaban de prisión preventiva, si va a ser menos o incluso, digo, si podrían llegar a ser 41 años, que es lo que solicitaba la Fiscalía de la Araucanía en ese momento por todos los delitos que finalmente fueron, ¿cierto?, acreditados por parte del tribunal que lo declaró culpable en ese momento. Reiteremos también que cuando la Suprema anula este juicio, claro, dice que efectivamente hubo falta de imparcialidad en este juez, que habría hecho publicaciones por redes sociales, pero que no habría duda de los hechos, ¿no?, que de los cuales habría sido culpable Martín Pradenas. Así que seguiremos ahí sin duda muy pendientes de lo que ocurra el próximo 24 de abril cuando comience este nuevo juicio en contra del imputado por 7 delitos de connotación sexual, Ivo. Sí, es muy importante lo que tú dices porque no quedaron todos conformes, ni defensa ni también quienes estaban acusando a Martín Pradenas con la sentencia del primer juicio, que eran 20 años de cárcel efectiva, y ya se empezaba a hablar que tras una nueva revisión con también este cambio de jueces, esto se va a volver a revisar y podría cambiar efectivamente, incluso aumentar quizás también la pena de cárcel efectiva para Martín Pradenas, 41 años de lo que se pedía por parte de la Fiscalía. Así que vamos a ver, Cata, qué pasa también con eso. Me imagino que también van a comenzar distintas manifestaciones en Temuco en los próximos días. Sí, totalmente, tal como ocurrió cuando se inició este primer juicio, ¿no?, en el tribunal.
Ya estamos de vuelta, vamos a seguir revisando las principales noticias del día de hoy. Como un proceso totalmente transparente, calificó la alcaldesa de Santiago el intento de adquisición de la ex clínica Sierra Bella. Esto luego de que la Contraloría objetara la compra del inmueble. Desde la municipalidad se anunció además el despido de 2 funcionarios y la presentación de querellas contra los tasadores. Belén Saldías nos entrega todos los detalles en este informe. En medio de aplausos y rodeada de vecinos, la alcaldesa de Santiago, Eracy Hasler, se refirió a la resolución emitida por Contraloría, la que objetó la polémica compra de la ex clínica Sierra Bella. El municipio había pactado más de 8.200 millones de pesos por la compra de este inmueble, siendo que solo unos meses antes el mismo había sido comprado por cerca de 2.000 millones, 4 veces menos. Antecedentes que eran conocidos, aseguró Hasler, al momento de la votación que se realizó para la adquisición de este recinto. El proceso fue transparente y el Consejo tuvo todos los antecedentes a la vista para tomar esta decisión y no se ha efectuado ningún gasto público. Hay 3 tasaciones que han sido cuestionadas por parte de la Contraloría y son ellos quienes tienen que dar las explicaciones frente a la justicia. Y es por eso que hemos decidido emprender acciones legales. Acciones legales, específicamente querellas contra los 3 tasadores que fueron contratados por la municipalidad, fueron parte de las medidas dadas a conocer por la alcaldesa. Desde la Asociación de Tasadores se reaccionaron rápidamente a esta noticia, señalando en primera instancia que es lamentable la ocurrencia de este tipo de actuaciones. Esta asociación manifiesta su tranquilidad por cuanto los directivos y funcionarios en su totalidad pertenecen al personal de confianza de la administración municipal y no a funcionarios de carrera, por lo que podemos dar fe de que los funcionarios y funcionarias municipales de Santiago han actuado y actuarán siempre con estricto apego a las normas y en resguardo de la probidad administrativa. Desde el municipio aseguraron que es necesario establecer todas las responsabilidades políticas y técnicas, por lo que la alcaldesa continuó con los anuncios. Hacer valer responsabilidades políticas y técnicas en este proceso y es por ello que decidió también pedir la renuncia al director jurídico y al secretario de Planificación Comunal del municipio de Santiago. Renuncias solicitadas tanto al director jurídico del municipio, Jean-Pierre Chifel, y al director de la Secretaría de Planificación Comunal, Luis Mayorga. Ambos fueron piezas claves en las gestiones que se estaban llevando a cabo para la adquisición del inmueble. La compra finalmente no se concretará por parte del municipio precisamente tras el informe de Contraloría, lo que nuevamente abre el debate sobre la institucionalidad de los municipios. Hemos pedido mucho. Es que se tomen medidas, que se mejore la institucionalidad que rige el mundo municipal para que estas cosas no pasen. Y no para que nos demos cuenta después porque alguien hace una denuncia. Aparte de las cosas que hay que modificar urgentemente en Chile. Si no, vamos a seguir viendo situaciones de este tipo. De todas formas, y pese a que la municipalidad espera cerrar pronto este capítulo, parlamentarios de oposición solicitaron la formalización de cargos en contra de la alcaldesa por el delito de fraude al fisco, ya que aseguraron que hubo múltiples irregularidades en el proceso de compraventa. No basta con que los despidos hoy día, debería haberlo despedido mucho antes. La compra fraudulenta de la clínica Sierra Bella está llena de mentiras. La alcaldesa defendió hasta el último momento, hasta la última bala defendió su compra. Entonces es simplemente inaceptable y no creemos que la alcaldesa se deba o pueda desentender tan fácilmente de su responsabilidad. Por otro lado, parlamentarios del oficialismo, quienes acompañaron a la alcaldesa en su declaración, argumentaron que siempre hubo transparencia en el procedimiento y que esperan que no se hagan puntos políticos de esta situación. La intencionalidad de algunos sectores de tratar de construir un manto de duda frente a la probidad, frente al acto de transparencia que ha hecho la alcaldesa de Santiago, me parece que es de muy mala intención y que no corresponde. Hay que velar por el buen uso de los recursos públicos, el buen uso de la gestión municipal, y es el compromiso de la alcaldesa. Espero que no se trate otra vez más de un intento de hacer un punto político y espero que aquí en realidad nos pongamos a colaborar por lo que es lo importante, que es cumplir una necesidad de la ciudadanía, que es el acceso a servicios públicos. De todas formas, este capítulo aún no podrá cerrarse, puesto que el contrato ya está firmado. Desde la municipalidad aseguraron que no existen cláusulas respecto a multas y que buscarán la forma de realizar el término de la adquisición pese a las acciones que se puedan presentar en el camino. Por parte de San Valentino, inmobiliaria dueña de la clínica, señalaron que colaborarán con el municipio para dar por terminada la operación, sin descartar exigir judicialmente el cumplimiento del contrato.
El gobierno ratificó el acuerdo con el Congreso que busca agilizar la tramitación de 31 proyectos de seguridad pública en distintos plazos legislativos. El oficialismo zanjó sus diferencias, mientras que la oposición criticó al presidente de la Cámara por no consultar a los comités parlamentarios. La nota es de Estefanía Bustamante. A un paso más lento se afinaba el acuerdo por la seguridad entre el Congreso y el gobierno, que esperaba la luz verde oficialista. Los partidos ya adhirieron, ya señalaron que adhirieron a la agenda que respalda. Vamos a poder contar ahí de verdad. ¿A qué hora en la tarde, ministra? Todavía no sé. Eso está como en la puerta del horno, pero ustedes saben que en la puerta del horno pasan muchas cosas. Misma expectación 2 días distintos, en horas en la que había poco margen para destrabar los nudos de la agenda, la misma que ambos líderes del Congreso adelantaron este jueves sin la presencia del Ejecutivo. ¿Estamos? Sí. Nos vamos entonces. Eso hasta que finalmente la imagen fue distinta. Este edificio es incomparable. Sí. Lo que hay aquí es un esfuerzo extraordinario, y decir que va a estar toda nuestra voluntad, nuestra colaboración y también de las fuerzas políticas que son parte del oficialismo. El pacto se cerró con 31 proyectos que se esperan debatir en 4 etapas. Primero, aquellos pronto a despacharse, otros que se tramitarán en 75 días. En la tercera fase aumenta el plazo a 150 días para finalmente discutir el resto de las iniciativas del listado antes de fin de año. Y ahí hay una serie de otros proyectos que no son de tan fácil despacho, pero hay que despacharlo. No podemos seguir sin ponernos nosotros mismos los plazos, y eso supone la urgencia y el esfuerzo. Hay disposición absoluta de nuestra parte a que esto sea así, que esta agenda avance lo antes posible, porque sentimos que la gente tiene todo el derecho de exigirnos que dejemos de pelear y tomemos acción rápida para enfrentar la delincuencia. Acción que, por cierto, recibió críticas desde la bancada de diputados RN, quienes enviaron una carta al presidente de la Cámara. Lo acusaron de exceder su cargo por sellar acuerdos sin consultar a los comités parlamentarios. Llamamos a los presidentes de ambas cámaras a no tomar un protagonismo en esta materia que molesta y genera resquemor en el resto de los parlamentarios. Es una priorización de proyectos. Este ejercicio alguien lo tiene que hacer. Si a alguien le parece mal eso, sinceramente yo les digo, ¿por qué? El oficialismo, citado por Toa a primera hora en La Moneda, también manifestó sus reparos a los presidentes de ambas cámaras, un llamado a no adelantarse y a legislar con calma para evitar escenarios complejos como los de la votación del proyecto Naín Retamal. Al senador Coloma, que nosotros lo elegimos a él como presidente de la corporación, él no es representante de la UDI, está bien el sentido de urgencia y celeridad que se le quiere dar a la tramitación y el fast track que él mismo viene anunciando, pero creo que es importante hacer las cosas bien, de manera seria. Yo espero que la próxima vez que se lleve adelante una acción de este tipo por parte del presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, también exista voluntad política de dialogar con las bancadas. Diálogo en el que el piso transversal está en proyectos como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la Defensoría de Víctimas y los relativos a control de aduanas. Una agenda con plazos que incluirá otras propuestas de las fuerzas políticas. Nosotros vamos a sumar vía indicaciones o con proyectos distintos otros temas que también han salido en nuestras reuniones con el fiscal nacional, en las sesiones de la Comisión de Seguridad. Nosotros nos llevamos también tarea para la casa. Tenemos que avanzar en el diseño de proyectos que mejoren la trazabilidad de los proyectiles, que aumenten los requisitos para la compra de municiones. Hoy Chile está muy al debe. Estamos de acuerdo en que hay que tener una agenda robusta, sean 30, 25 o 34. El número no es lo importante, lo relevante es la acción política conjunta. 31 trámites legislativos que implicarán sesiones extraordinarias en el Congreso para agilizar la agenda. Y a pesar que esta incorpora el proyecto de reglas del uso de la fuerza, el gobierno advierte que ello no significa que terminaron las diferencias. El Ministerio de Educación anunció que durante marzo la asistencia escolar aumentó un 4% en comparación al mismo periodo del año pasado. Con esto la cifra nacional llegó a un 89%, pero la presencia de los alumnos en sus colegios aún no alcanza los niveles prepandemia. Los detalles en la nota de Ángela Reichman. El Mineduc dio a conocer el balance de asistencia escolar durante el primer mes de clases de este año en establecimientos que reciben algún porcentaje de subvención estatal. En el comparativo, durante marzo de 2022, había más de 1.168.000 estudiantes que marcaron inasistencia grave, representando un 35% de la matrícula nacional. En marzo de este año, esta cifra disminuyó 13 puntos porcentuales. Cuando observamos que se reduce la inasistencia grave en un 13%, que
queremos decir que 450.000 estudiantes salen de una zona roja que nos resulta preocupante. Esto es significativo, pues recuerden que la inasistencia grave es un predictor de la desescolarización. Estudiantes con ausentismo crónico crítico o asistencia grave son estudiantes que faltaron un 15% de marzo. Eso significa que de los 20 días de marzo faltaron 3. Si llegamos a fin de año con este ritmo de asistencia, son estudiantes que van a haber perdido 30 días de clase. En contraposición a estas cifras, el porcentaje de asistencia a los establecimientos subió de un 85 a un 89%, número que si bien es positivo, aún no es suficiente. Marzo es el mes que por lo general representa la mejor asistencia del año y durante los ciclos prepandemia esta tasa superaba el 90%. Mi impresión es que el miedo a la pandemia es algo que ha bajado bastante, sin embargo, hubo una afectación importante a la valoración de la educación presencial, a la valoración de la asistencia en general en la sociedad, en particular en educación parvularia. Y hoy día estamos viendo que la asistencia está cerca de los niveles prepandemia, ¿sí? Aún falta, todavía no es suficiente, pero estamos cerca. Una de las primeras acciones que se debe realizar para poder comenzar la reactivación educativa tiene que ver con la revinculación de los y las estudiantes al sistema educativo. El año 2022 no debe ser una referencia ejemplificatoria, pues se terminó con casi la mitad de sus estudiantes con ausentismo crónico, cifra que podría ser reflejo de una pérdida en la valoración de la educación cuando se compara con otras actividades o situaciones. El plan de reactivación educativa del gobierno pretende potenciar la asistencia de clases por medio de iniciativas de convivencia y territoriales. Sabemos que tenemos que seguir avanzando. Nosotros nos propusimos, como Ministerio de Educación, poder llegar a tasas prepandemia. Y en ese sentido queremos disminuir la inasistencia grave para llegar a un 20%. Y eso implica seguir avanzando, seguir teniendo un camino que es necesario recorrer. Los cursos de prekinder, kinder y primero básico son los que presentan mayores tasas de ausentismo crítico o grave, y luego empieza a bajar, empieza a mejorar la asistencia, por lo tanto baja la tasa de ausentismo, y luego en octavo básico hacia cuarto medio vuelve a haber mucho ausentismo. Las regiones de Ñuble y Biobío fueron las que más rápido redujeron esta brecha de asistencia a pesar de los incendios forestales registrados durante el mes de febrero. Además, a lo largo del país, más de 2.300.000 estudiantes se cuentan con una asistencia superior al 90%. Vamos a revisar el sitio web de CNN Chile, cnnchile.com, para revisar esta noticia de La Polar, quien reconoce ventas de ropa falsificada y anuncia además una querella contra los proveedores. La multitienda acusó ser víctima de fraude debido a que la documentación de trazabilidad respecto de ciertos productos de las marcas Under Armour, Adidas y Wrangler, proporcionada por 2 proveedores externos, era falsa. Esta fue una noticia que llamó muchísimo la atención durante los últimos meses y anuncian desde la multitienda que presentarán las querellas y acciones judiciales indemnizatorias que correspondan en contra de los representantes de los proveedores y demás personas que resulten responsables por la falsificación de documentos, estafa y demás delitos que correspondan relacionados con este caso. Puede revisar el detalle, por supuesto, en el sitio web de cnnchile.com. No solo esta noticia, por supuesto, sino que todas las de Chile y el mundo. Y cambiamos de tema para contarles que el precio de la canasta básica registró una leve alza de precios, alcanzando una variación del 0,1%. A pesar de este aumento, es mucho menor en comparación al mismo mes del año pasado y según los expertos no se deberían registrar variaciones significativas para el resto del año. Daniela González nos cuenta más. Patricio tiene un bar en Huechuraba, se especializa en los cócteles de autor, por lo que el limón nunca puede faltar en su compra semanal. ¿Cuánta plata gastaste acá en estas 3 mallas? 66.000 pesos. ¿Y esto para cuánto tiempo te dura en el bar? En una semana. Una semana, y eso en un tiempo donde está en precio normal, esto vale 5.000 pesos, 10.000 pesos, o sea, está gastando sobre un 100%. Es uno de los factores por los cuales uno tiene que incrementar los precios y ahí es donde uno ve que en realidad todo está súper caro, entonces eso afecta mucho el negocio en general. Es precisamente este el producto que en marzo registró un mayor aumento en su precio, también la palta y el huevo de gallina.
ha estado variando entre las 2 o 3 lucas por la caja. Hay gente por ahí en las panaderías comprar, no sé, 10, 12 cajas a la semana. Ahora vienen por 3, 4. Sí, está alto el precio de la palta, muy alta. Pero aquí hay abundancia de palta, no hay problema. Nosotros nos fuimos de vacaciones para la Semana Santa y volvimos y estaba más caro. Nos fuimos de espalda porque pensamos que iba a bajar y está más caro. Sobre todo el grande, que era más barato, ese que está ahí el camote, y ahora está más caro. ¿Cómo cuánto la variación? 2, 3 lucas por malla. De esta forma, el precio de la canasta básica registró una leve alza, alcanzando en el mes de marzo el valor de 65.384 pesos, lo que significa una variación del 0,1%. Este mes de marzo pudimos ver un aumento de la canasta básica alimentaria de un 0,1% con respecto al mes de febrero. Eso, si bien es una mala noticia porque igual están aumentando los precios, es una buena noticia por otro lado porque no están aumentando tanto como sí lo hicieron el año pasado. Por ejemplo, en marzo del año pasado el aumento o la variación mensual fue de un 4,2%. Entonces se nota la diferencia entre este mes de marzo de este año con el mes de marzo del año pasado. Aunque en el mes de marzo se notó un aumento en la canasta básica, lo cierto es que es mucho menor a lo comparado con el año pasado. De hecho, los expertos señalan que para el resto del año no deberíamos tener variaciones significativas de los precios. Es más, la palta, el limón y el huevo, que aumentaron considerablemente su valor en marzo, en abril y en mayo, podrían bajar por el cambio de temporada y la llegada de la competencia. Porque llegó la palta peruana, la jaja peruana. Entonces esa como que bajó un poco el precio. ¿Hay competencia? Claro, porque la gente la ve igual, pero el sabor es distinto. Entonces piensan que la jaja bajó, pero es la palta peruana que llegó y esa es la que baja el precio. Desde inicios del año 2023, la inflación ha comenzado a ceder, aunque el año 2022 generó preocupantes efectos en los niveles de pobreza en nuestro país, situación que aún no mejora. Se observa que la tasa de la pobreza habría aumentado de un 10,8% a 11,3% entre noviembre del 2020 a marzo del 2023. Es decir, habría casi 100.000 personas más en pobreza, mientras que la pobreza extrema se habría casi mantenido entre un 4,3% a un 4,4%. A pesar de que el escenario es positivo y las condiciones externas al parecer jugarán a favor de la economía, es la población con menos ingresos la que todavía resiente los efectos de la inflación. Los océanos entran en territorio desconocido, así lo plantean los expertos al conocer la temperatura máxima histórica del mar desde que existe registro. ¿Cómo se relaciona el fenómeno climático del Niño? Lo conocemos en el siguiente informe de Miranda Aspe. El océano nunca había tenido una temperatura tan alta. 21,1 grados Celsius fue el registro promedio de los mares desde que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos comenzó el monitoreo hace 40 años. La única vez que se alcanzó una cifra parecida fue en marzo de 2016, cuando se registraron 21 grados Celsius. El aumento de la temperatura del mar se debe principalmente a la crisis climática que hoy día estamos viviendo como planeta. Esta se produce debido a las altas emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros estamos emitiendo como humanos, principalmente el dióxido de carbono que es liberado a la atmósfera, que aumenta las temperaturas atmosféricas. Las altas temperaturas registradas en los últimos días no son particularmente sorpresivas, sobre todo porque este es un año marcado por el Niño, esta anomalía cálida en la temperatura superficial del Pacífico frente a las costas de Perú y Ecuador empuja las temperaturas hacia arriba. Mira los pescados, ¿cómo están? Sardinas, anchovetas y pejerreyes varados en la playa de Juan López en Antofagasta son una pequeña muestra de más de 6.000 kilómetros de costa y biodiversidad que en nuestro país se verían afectados por la llegada del fenómeno El Niño. Si la temperatura aumenta, ¿cierto?, las especies que viven a esa temperatura tienen que migrar y se le llama especie invasora y afecta el ecosistema o la biodiversidad de otros lugares donde van a instalarse. Los corales específicamente con la alta temperatura también tienden a sufrir procesos, ¿cierto?, del cambio del pH del agua, la salinidad, etc. Es decir, es un ecosistema muy frágil, el ecosistema marino. Más de 5 grados Celsius ha aumentado la temperatura superficial del Océano Pacífico tropical durante los últimos 6 meses, que podría traer consecuencias como la acidificación del océano, disminución del oxígeno y proliferación de algas.
Un escenario similar ocurre fuera del agua, donde la temperatura atmosférica también sigue aumentando. ¿Qué rol jugamos los ciudadanos? La adaptación tiene que ver primero en preguntarnos por qué está sucediendo esto y tener una capacidad como ciudadanos, ¿cierto?, de poder informarnos, investigar y hacer actores responsables de esto. Tiene que ver con un sentido de educarnos, ¿cierto?, investigar y tomar medidas concretas respecto a tu forma de vida, a tus decisiones como ser humano en este planeta. También podríamos ver afectada nuestra industria pesquera debido a esto mismo. Podríamos tener, si se ve esto afectado, consecuencias del tipo económicas y también ver afectadas nuestras fuentes de alimentos. Además, algunos de los otros efectos, como el aumento del nivel del mar, también pueden impactar la forma en que nosotros nos relacionamos con el océano, en tener que modificar nuestra infraestructura costera. Nada está claro aún. La llegada del Niño, asociado a mayores precipitaciones y a olas de calor, determinará la evolución del fenómeno para los próximos meses, cuando debería comenzar la temporada lluviosa en nuestro país. Por el momento, la Dirección Meteorológica de Chile anunció que en Santiago llovería menos de 87 milímetros durante el trimestre de abril a junio, una cifra que, si bien es positiva, se encuentra en un contexto de déficit hídrico. Ya está vigente la nueva ley de copropiedad habitacional. Desde ahora, todos los condominios y comunidades deberán adaptar sus reglamentos a una normativa general que busca regular la convivencia y que afectará, por ejemplo, a quienes viven en departamentos, unidades que representan el 17,5% del parque habitacional. Daniela González nos cuenta más. Por favor, si deposita la piedra aquí. Estas fueron las palabras que tantos vecinos esperaron por años escuchar. El proyecto habitacional Cumbre Alto Huechuraba ya es una realidad y pronto 206 familias vivirán en comunidad. Este terreno se llama el Rosal con Punta Mocha. Este terreno lo luchamos hace muchos años, lo logramos tener. Van a estar las viviendas, son torres de 5 pisos, de 20 familias más o menos por torre. Por muchos años es un esfuerzo muy grande de 17, 18 años esperando. Imagínate que yo llegué cuando mis hijos eran pequeños y ahora tengo 5 nietos. La felicidad de estos vecinos es porque en menos de 16 meses tendrán sus departamentos, vivirán en comunidad. La ley de copropiedad inmobiliaria ya es un hecho y desde ahora en adelante todas las comunidades deberán actualizar sus bases en torno a un reglamento universal. Estos edificios se rigen por una ley, que es la ley de copropiedad inmobiliaria. ¿Qué significa eso? Una ley que trata de buscar la mejor manera de administrar los edificios, porque en los edificios hay dos tipos de bienes, un bien individual que es de cada persona y bienes comunes. Entonces tiene que haber una organización de cómo se va a vivir en los bienes comunes, ya sea para convivir, respetándose unos por otros, para mantener los techos, los jardines, para todo. La ley 21.442 viene a cambiar el reglamento establecido desde el año 1997 y regular situaciones relacionadas a los gastos comunes, ruidos molestos, tenencia de animales y asambleas comunitarias. Por ejemplo, el comité de administración podría contar con un sueldo, siempre y cuando esa sea la decisión de toda la comunidad. ¿Y los animales? Esa es la pregunta que muchos se hacen. La ley establece que no se puede prohibir la tenencia de mascotas en las viviendas, eso que quiere decir en el departamento, en la unidad habitacional. Sin embargo, el reglamento de copropiedad, en este caso la propia comunidad, tiene que establecer cómo va a ser, la utilización del espacio común de esas mascotas, cómo la lleva a pasear en las áreas verdes, cómo transitan en el espacio común, en el ascensor. Con la ley 21.442 se nos permite a las comunidades o en las comunidades poder realizar sesiones telemáticas. Pero para poder efectuar estas sesiones telemáticas es necesario que las comunidades lo regulen en su reglamento de copropiedad. Así lo establece el artículo 15. Otro gran cambio es que se crea el Registro Nacional de Administradores, en donde todos los administradores que ejerzan este oficio deben inscribirse. Se crea este registro precisamente para hacer más profesional la tarea de quienes se dedican al rubro, pero también establece reglas claras relacionadas al pago de los deberes económicos. En el fondo, la ley de copropiedad inmobiliaria busca crear un espacio armonioso para la vida en comunidad. Por eso, casi todo se deberá decidir en base a consenso. La formalización de este jueves reveló importantes antecedentes detrás del caso de la muerte del suboficial Daniel Palma el pasado 5 de abril. Los esfuerzos de la Fiscalía están ahora en encontrar a quienes siguen prófugos de la justicia. ¿Cuáles son las claves detrás de esta investigación? Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto.
Sí, magistrado, vamos a solicitar la prisión preventiva, medida cautelar del artículo 140 del Código Procesal Penal en contra de los 3 imputados aquí presentes. ¿Entendieron los hechos? ¿Sí o no? Sí. Tal como nosotros señalamos desde un inicio de esta investigación, mi representado no tiene participación en estos hechos. Aquí hay un hecho muy relevante y en especial que no podemos dejar de hacer presente en el homicidio del suboficial mayor Daniel Palma. El tribunal comprende que la medida cautelar de prisión preventiva es la única proporcional a los hechos en materia de la formalización, decretando, por tanto, la prisión preventiva de los imputados por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Por más de 5 horas se extendió este jueves la formalización de Luis Lugo Machado, David Fuentes Escalona y Ovigmar Lixón Garcés Briceño, 13 de los al menos 6 individuos de una banda delictual que dio muerte al suboficial Daniel Palma. Audiencia que dejó certezas, pero que también abrió una serie de interrogantes en el caso. Ahí va, el de azul, el de blanco dispara, Carlos Cortés dispara, los 3 con armas. Se devuelven al vehículo azul y finalmente se suben al Sonic y se retiran en este mismo automóvil. En más de una ocasión, este vehículo Chevrolet de color azul fue apuntado como el protagonista de los diversos hechos que ocurrieron esa noche del 5 de abril. Ahí va el automóvil Chevrolet Sonic, un auto que va a gran velocidad por la primera pista. Por la primera pista no se alcanza a ver bien y ahí viene el funcionario policial en su motocicleta. No hay dudas de que habría sido desde este automóvil, desde donde se percutaron los fatales disparos que le quitaron la vida al suboficial Palma, pero todo comenzó mucho antes, incluso antes de esa noche. Como nosotros sabíamos el auto porque lo encontramos tirado ahí en San Francisco con Bío Bío, se logró ubicar al dueño a través del sistema de registro civil, lo que arrojaba la patente, en la ciudad de Angol. La ciudad de Angol, en la región de la Araucanía, habría sido el origen del Chevrolet azul. Ahí al menos se encontraba su dueño, Boris Medina Cifuentes, un militar del Regimiento de Caballería número 3 Húsares de la misma ciudad. Desde marzo de 2022 arrendó el vehículo a un sujeto de nombre Vladimir Díaz, quien pretendía usarlo como Uber. Vladimir me señala que el auto Chevrolet marca, o sea, modelo Sonic, placa patente HLKX93, se lo iba a entregar a un sujeto de nacionalidad venezolana. Solo me dijo que este tipo trabajaba con un abogado en Concepción. Ese sujeto le pagaba a Vladimir y este tipo me pagaba a mí, algo así como un subarriendo. Ese sujeto habría sido Luis Lugo Machado, quien la segunda semana de marzo se habría trasladado desde Concepción a Santiago, llevándose consigo el automóvil. Desde ahí habría sido Carlos Cortés quien comenzaría a utilizarlo, siendo su propia tía quien pagaba su arriendo. No fue hasta finales de marzo que Boris Medina alertó en dónde se encontraba su vehículo, específicamente en calle San Francisco con Coquimbo. No fue hasta el fatal desenlace del suboficial Palma que el propio ejército confirmó que dicho automóvil pertenecía a un militar. El suboficial Boris Medina Cifuentes es el propietario del vehículo involucrado en el hecho, el que arrendaría a un tercero a través de un contrato notarial. El ejército expresa su enérgico rechazo a cualquier acción que vulnere el ordenamiento legal y la reglamentación vigente. Los primeros registros que se conocen de este vehículo lo localizan el 28 de marzo en la comuna de Vitacura, donde habría participado en el robo de un reloj Rolex a un transeúnte, pero habría sido solo el comienzo. Fue solo días antes de la muerte del carabinero, el 2 de abril, que el mismo Chevrolet azul participó de un robo en la comuna de Lo Prado. Las víctimas reconocieron a sus 3 atacantes, Luis Lugo Machado, Ovigmar Lixón Garcés Briceño y Carlos Cortés Flores. 5 de abril es que se le exhiben set de reconocimiento fotográfico a esta víctima, donde reconoce a Luis Alberto Lugo Machado. Además, exhibió otro set de reconocimiento fotográfico a esta misma víctima, reconoció al imputado Carlos Cortés Flores, que es uno de aquellos que mantiene la orden pendiente, su señoría. Quien habría disparado al suboficial Palma desde el automóvil azul es hoy la gran interrogante. Hasta el momento, solo Ovigmar Lixón Garcés Briceño fue formalizado por el homicidio del funcionario, ya que habría sido el único de los 3 imputados que iba a bordo del vehículo cuando ocurrieron los disparos. No sabemos cuál de las personas que estaba dentro del auto fue la que disparó. Tenemos posicionado a uno de los imputados, el imputado Garcés, dentro del vehículo, por lo que nosotros pensamos,
y tal como se dijo en la audiencia, su posición es al parecer en el asiento trasero detrás del asiento del conductor. Habrían sido 4 huellas las que posicionaron a Garcés Briceño al interior del Chevrolet azul esa noche. Conversamos de forma exclusiva con su defensa y su argumento es claro. Él no habría participado de ninguno de los hechos que culminaron con la muerte del suboficial, porque entonces estarían las huellas en el automóvil. Es un hecho indesmentible que las huellas aparecen en ambos vehículos, tanto en el Nissan como en el Chevrolet, y la explicación que él da a nosotros nos parece razonable. Él efectivamente estuvo al interior de dichos vehículos por amistades, se subió, incluso en algunas oportunidades los condujo. ¿Cuánto tiempo duran las huellas en una superficie? Es lo que ahora buscará dilucidar tanto la Fiscalía como la Defensoría Penal Pública. ¿Cuál será entonces su línea de investigación? Como lo te señalaba, el empoderamiento de testigos, el informe de huellas, la naturaleza de cuánto dura una huella, en los informes morfológicos y también entrevistas que vamos a sostener contra representados para también, de acuerdo a la información que ellos nos den, también proponer nuevas diligencias o realizar nuestra propia investigación. Serán 6 meses los que tendrá el Ministerio Público y la defensa de los 3 imputados para despejar las dudas en el caso. Si bien se apunta que faltarían aún 3 personas en ser detenidas, podrían ser incluso 4 los involucrados que siguen prófugos de la justicia, entre ellos Carlos Cortés Flores, en contra de quien ya se emitió una orden de detención. Y nosotros llegamos al final de esta edición de CNN Prime, pero sigan la compañía de nuestro canal. Ya viene CNN Tiempo para ver cómo va a estar el tiempo el día de mañana acá en Santiago y en todo el país. Y después, como decía Pablo, CNN Magazine. Viernes 14 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.